según el Observatorio de Psicología de la UBA, el 60% de los argentinos cree que su salud mental empeoró en esta cuarentena. Vamos 83 días de cuarentena, 83 días de encierro aquí en el AMBA. La situación en el interior del país es diferente. Vamos a hablar con Gustavo González, él es psicólogo y director del Observatorio de Psicología de la UBA. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por llamar. Gracias a vos por recibirnos. No. Bueno, a ver, Gustavo, ¿cuáles son los principales temores que enfrentan los argentinos en estos días? Mira, nosotros desde el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la UBA estamos haciendo un monitoreo justamente del impacto que ha tenido y que sigue teniendo el COVID-19 y la cuarentena. Este es el 8º estudio, el que terminamos hace muy poquitos días, a los 70 días ya de confinamiento, y lo que observamos es que todos los indicadores de emociones negativas se han comenzado a estabilizar en intensidades muy altas. Es decir, nosotros ahora estamos haciendo una analogía con las curvas, ya que tanto se habla de la curva de sanitaria, de que hay que planear la curva de la economía, que está cayendo. Nosotros hablamos de la curva de salud mental. Si vemos toda la secuencia de nuestros estudios, durante el primer mes, los indicadores de malestar psicológico, de emociones negativas, llámese ansiedad, incertidumbre, depresión, angustia, pérdida de sentido de la vida, crecieron muy significativamente en el primer mes. Y luego, ya estando en valores muy altos, se comenzaron a mesetar. Es decir, nosotros, siguiendo la analogía sanitaria, podríamos decir, alcanzamos el pico, pero no empieza a bajar la curva. Claro, o sea, se mantiene en ese pico, decís. Porque el confinamiento sigue. Entonces, claro. Entonces lo que vemos como una señal fuertemente de alerta es que en la medida que continúe el confinamiento, el riesgo que se corre es que todo lo que nosotros estamos relevando como indicadores de malestar psicológico se cronifiquen. Es decir, muchas veces nos han preguntado, bueno, ¿cuánto tiempo más aguanta la gente el deterioro de su salud mental? Y eso no lo sabemos, no tenemos respuesta de cuánto tiempo. Lo que sí sabemos es que el tiempo juega en contra y que cuanto más tiempo pase y gobierne la incertidumbre, que es una de las principales cuestiones que hemos relevado, gobierne la incertidumbre, y la incertidumbre en muchos planos, en muchos aspectos de la vida de la gente, entonces más riesgo se corre de que, por un lado, se pase a crónico de todo lo que estamos observando, y por otro lado, entonces, existan muchas mayores dificultades para revertir la situación. Y eso sí es una preocupación. Y yo justo estaba viendo el reportaje anterior que le hiciste, creo que era la ministra de Educación de Jujuy. Y ahí tenemos un dato interesante que incorporamos en este último estudio. Nosotros siempre estábamos, nuestros estudios son de orden nacional y abarcaban los grandes conglomerados geográficos de Argentina, además de AMBA y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Neuquén, Tucumán. Pero en este último quisimos hacer un contraste. Mira, tuvimos una hipótesis. ¿Qué pasará con el estado de ánimo en aquellos distritos en donde la crisis del COVID-19 no pegó tan fuerte, sea porque hubo pocos contagios, porque no hubo muertes? Claro, como puede ser el caso de Jujuy. Exactamente, entonces, y las cuarentenas fueron más flexibles. Entonces incorporamos en este último estudio a Jujuy, a Corrientes y a Tierra del Fuego. ¿Y qué pasó ahí? ¿Y qué ocurrió? Mira, en una primer pregunta, que es la pregunta espontánea, una primer pregunta de nuestro cuestionario, le pedíamos a la gente que nos dijera en una palabra, que eligiera la palabra que mejor expresara su estado de ánimo. En AMBA y en provincia y en GBA ganó, pero por lejos, la incertidumbre, junto con otras palabras que expresaban, nosotros llamamos valencias negativas, desasosiego, hartazgo, cansancio, depresión, ansiedad. Eso es lo que ocurría en el AMBA. Ahora, ¿qué pasó en Jujuy, ponele? Ahora, en Jujuy y en Tierra del Fuego, esa nube de palabras, y te cuento que recogimos 2.500 palabras porque teníamos 2.500 casos, nuestras encuestas son de un alto número muestral.
En Jujuy y en Tierra del Sí. Fuego lo que mandaba era tranquilidad, reflexión, Claro. paciencia. Había, por supuesto, no es que no había palabras como incertidumbre, ansiedad o angustia, pero eran de muy baja Claro, frecuencia. Es decir, que ahí el equilibrio. Entonces uno ahí podía, viendo esas nubes de palabras tan diferenciales, la interpretación casi era inequívoca. Están viviendo mundos distintos. absolutamente. Gustavo, has hecho una gran reflexión. Nos quedamos sin tiempo, me quedaría mucho tiempo más hablando con vos porque es súper Perfecto. interesante. Te vamos a volver a invitar. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por dejarnos compartir nuestras inquietudes y nuestras preocupaciones como profesionales de la salud mental. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y momento de repasar.